Les saluda el pastor Marcelo Rodríguez, director del Instituto Bíblico Nacional, Misión Evangélica Metodista Pentecostal. Hoy día trataremos un tema muy interesante sobre el diezmo. ¿Qué sucede? Que en 1 Corintios 9, los derechos de un apóstol, hay muchos ministros que quieren respaldar el diezmo en este capítulo. Pero hoy día analizaremos este capítulo y nos daremos cuenta que en ningún versículo de 1 Corintios 9 se habla del diezmo. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es mi impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Que Dios nos bendiga. Leí de 1 Corintios 9, del versículo 1 al 19. El capítulo trata el tema siguiente: los derechos de un apóstol. Y en el versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, está diciendo que él es apóstol, porque él, cuando va camino a Damasco, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él está diciendo que él es apóstol, y el sello de su apostolado es la iglesia de Corintio, que para otros no lo son, no lo es, pero él afirma y confirma su apostolado porque él, como apóstol, conoció al Señor Jesucristo. Segundo, tenía señales que le acompañaban. Y tercero, había levantado iglesia, congregación. Entonces el texto va a hablar de que él está haciendo acá una apología, una defensa al apostolado que Dios le encomendó a él. Él no está tratando aquí el diezmo. Ningún versículo del cual yo leí está hablando del diezmo. Si un ministro de Dios dice que acá se está hablando del diezmo, está haciendo una exégesis. La exégesis es insertar
algo extraño al texto, deformándolo y haciendo hablar al texto de lo que el texto nunca ha estado hablando. Acá en el versículo 9 dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Acá está citando Deuteronomio 25:4. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Devolvámonos, por favor, a 1 Corintios 9, que es el tema central de este estudio hoy día. Dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Acabo de leer el versículo 13 y lo vuelvo a leer de nuevo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este versículo 13 nos lleva a Levítico 7. Y usted va a comprobar, querido hermano, que aquí no está hablando del diezmo. Acompáñeme a Levítico 7. Del versículo 8 en adelante. Cuando el sacerdote participaba del altar, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Levítico 7:8. El versículo 9. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. ¿Observó que dice el texto ofrenda y no está diciendo diezmo? El apóstol Pablo no ha citado ningún versículo del Antiguo Testamento refiriéndose al diezmo. Los versículos que está citando de 1 Corintios 9 se está refiriendo a la ofrenda. El versículo 10. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. El versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Acompáñeme a 1 Corintios 9. Versículo 13. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Observó, hermano, que este versículo se refiere a la ofrenda y no se refiere en ningún momento al diezmo, porque el versículo 13 de 1 Corintios 9 está haciendo referencia a Levítico capítulo 7 del versículo 8 en adelante, cuando el hebreo presentaba una ofrenda de expiación o de holocausto por su pecado, el sacerdote tomaba parte del animal, lo colocaba en el altar de bronce y todo lo que sobraba era para los levitas. Y ahí él participaba del altar. El texto no está haciendo referencia al diezmo, porque cuando Israel traía el diezmo, lo traían ganado, pero ahí no eran presentados en el altar de sacrificio, sino que era
en ganado, también en trigo. Por lo tanto, ahí no era del altar. Pero aquí el apóstol Pablo no está refiriéndose al diezmo. Siempre he estado citando realmente versículos que tienen que ver con la ofrenda, porque él sabe y está claro que él ya no está bajo la ley mosaica, está bajo la ley del Cristo. Como yo sé que está bajo de la ley del Cristo, porque en 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Por lo tanto, él no está refiriéndose al diezmo, porque el diezmo pertenece a Israel, no a la iglesia. Hay muchos cristianos que creen que el diezmo lo heredamos de los judíos. La iglesia primitiva, usted no va a encontrar ni un versículo, hermano, después del nuevo pacto, que eso significa después de la cruz del Calvario, hasta Apocalipsis, algo que se refiera del diezmo. Ahora, si usted me va a citar Hebreos 7, ahí está hablando del sacerdocio Melquisedec, del Melquisedec que le salió a Abraham, que es diferente al Melquisedec que es Jesucristo, por eso ese mismo capítulo dice que es semejante. Pero yo ya hice un video donde explico eso, para que usted lo pueda volver a ver y repasar y ver los versículos que yo empiezo a interpretar ahí. Por lo tanto, ¿cómo el cristiano llegó a diezmar? En el siglo VI, en el segundo concilio mariscolense, celebrado en Borgoña el año 585 después de Cristo, por el obispo Cesareo, se impuso el diezmo en la Edad Media. Por lo tanto, la Iglesia Católica empezó a recibir diezmo del siglo VI hasta el siglo XX. Después se cambió el 1%. Usted no heredó el diezmo de Israel para la Iglesia Evangélica, sino lo heredamos de la Iglesia Católica. Usted googlee lo que yo estoy diciendo. Coloca ahí Segundo Concilio Macón, que va a salir así en Google, y se va a dar cuenta de la ley del diezmo. Y ahí usted va a comprender que el diezmo lo estableció la Iglesia Católica. Y de ahí el protestantismo lo heredó. Pero acá en 1 Corintios 9, yo he demostrado bíblicamente que acá no se está hablando del diezmo. ¿Cómo lo hacían los apóstoles cuando empezó la gran comisión? Ellos iban a predicar y las iglesias mantenían a estos apóstoles, pero tomen en cuenta que los apóstoles supervisaban las iglesias, no eran pastores de la iglesia, ellos eran misioneros, y por eso la iglesia, la comunidad, a ellos les daban ofrendas, lo invitaban a sus casas a comer, pero eran misioneros, ellos no eran los pastores, porque si usted lee Hechos 6, ellos pusieron pastores y pusieron diáconos para que se cargaran de la viuda y de los problemas locales de la iglesia. Por eso ellos recibían un sustento como misioneros. Es lo mismo cuando una iglesia levanta a sus misioneros y le hace un aporte económico. Pero ellos no eran los pastores de la iglesia. Por lo tanto, en ningún versículo está registrado que el pastor vivía del diezmo. Cuando la carta de Timoteo dice, el que sea obispado, buena obra desea, y da todos los requisitos, pero en ningún requisito dice ahí que hay que a él diezmarle. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 3. Requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente de los de adentro, también de los de afuera. No basta que el obispo, que el pastor, solamente tenga un buen testimonio de adentro de su congregación. Tiene que tener también testimonio de afuera, si no eso perjudica a la iglesia de Cristo. Vuelvo a leer el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Observó que en ningún versículo dice que hay que diezmarle, porque usted no va a encontrar nunca un versículo en el Nuevo Testamento, después del Nuevo Pacto, que los pastores y los obispos y los ancianos, los presbíteros, se le entregaba diezmo a la congregación. Las ofrendas eran para los misioneros, los que tenían que supervisar la iglesia, los que levantaban las iglesias. Que Dios nos bendiga. Quiero hacer una reflexión como pastor a mis amados pastores que son colegas míos. Aquí yo no estoy hablando como hermano, estoy hablando como pastor. Y yo aquí doy mi nombre, Marcelo Rodríguez Leiva. Pertenezco a la misión evangélica metodista pentecostal. Y el cargo que yo tengo en esta institución, soy director nacional del Instituto Bíblico Misión Evangélica Metodista Pentecostal. ¿Por qué he hecho una serie de videos sobre el tema del diezmo? Porque créame de corazón que me duele mucho en mi corazón ver muchos hermanos que Dios les ha entregado tremendos dones para trabajar en la obra del Señor y por no poder diezmar, por no tener a veces trabajo, los ministros de Dios no lo colocan en el liderazgo, siendo que ellos tienen buen testimonio, se congregan con su familia, pero por no tener para pagar un diezmo, son sacados de sus cargos, siendo que el diezmo ya no está vigente para el cristianismo, si solamente la ve Israel. Y el pastor no se da cuenta que ese hermano a veces lo mata espiritualmente con esa acción y impide que el propósito de Dios se cumpla en ese varón o en esa hermana que Dios ha entregado un don para poder trabajarlo en la iglesia. No permite que ese varón o esa hermana desarrolle ese ministerio. También hay muchos hermanos en la congregación que diezman no porque sientan de diezmar. Y usted, hermano, que me está escuchando a través de las redes sociales, usted sabe que es verdad lo que yo le voy a decir a usted. Usted no se puede engañar a usted mismo. Muchos de ellos diezman para ser ocupados como líderes y tener cargo eclesiástico dentro de la iglesia donde ellos se congregan. Porque ellos han visto cuando un hermano es sacado del cargo por no tener para diezmar. Ahora le voy a hablar como director de instituto bíblico. ¿Sabe lo que me duele? Que muchos pastores que son teólogos enseñan en el instituto bíblico y no enseñan en su iglesia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que donde ellos trabajan en el instituto bíblico enseñan Pentateuco, pero a la congregación que ellos pastorean solamente le dan enseñanzas básicas. Y a usted, pastor, se lo olvida.
que si usted es pastor, primero porque recibió un llamado de Dios, y segundo, usted es pastor porque tiene ovejas. Y esas ovejas que usted tiene a cargo en su iglesia son los que respaldan su ministerio. Y como dijo el apóstol Pablo, son mi sello en el apostolado. Ellos son el sello de su ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué usted da un alimento tan liviano bíblicamente en su iglesia y en el instituto bíblico usted enseña temas profundos? Yo creo que solamente hay una sola respuesta, es que allá le pagan. Y eso es peligroso que usted piense así, pastor, porque usted sería un asalariado, sería un empresario de la fe. ¿Sabe usted que usted, por no hacer eso en su iglesia, hoy día hay muchos hermanos nuestros cristianos que se han ido con los testigos de Jehová y con los adventistas, con los solos Jesús? Y la pregunta por qué se han ido o se han cambiado de religión es porque usted no hizo el trabajo. Usted se preocupó de hacer su trabajo como teólogo en el instituto bíblico donde usted le pagan, pero descuidó profundamente a la iglesia que Dios le entregó para pastorear, y que en el juicio usted va a tener que dar cuenta de eso. Pero yo quiero hacerlo reflexionar en esta hora, que si usted piensa que ellos no le pagan, usted está equivocado. Porque su iglesia que usted le diezma, con ese diezmo usted come, usted y su familia. Usted con ese diezmo cambia su vehículo. Con ese diezmo usted le echa combustible a su vehículo. Entonces, tenga misericordia de nuestro pueblo. Si Dios le permitió, mi amado pastor, de poder educarse, llegar a tener un magíster, a lo mejor un doctorado, enséñele a su pueblo, no lo entretenga, edúquelo. Porque lamentablemente ni siquiera los líderes de su iglesia tienen conocimiento de las creencias fundamentales de la Biblia. Quiere aprender y tiene ganas de aprender de la Escritura, tiene que ir al instituto bíblico de aquella corporación. ¿Y por qué tiene que ir a ese instituto bíblico? Porque esa es la sucursal de la iglesia donde uno tiene que estar pagando para poder aprender. Pero si yo soy el pastor de esa iglesia y soy teólogo, ¿por qué mi hermandad tendría que ir a pagar a un instituto bíblico? ¿Por qué yo no enseño en mi iglesia? ¿Por qué yo no educo a mi pueblo? Si yo hago un estudio una vez a la semana en la iglesia y el año tiene 52 semanas, el hermano va a tener 52 clases profundas de la Biblia en el año. Y como son hermanos que llevan 10 años, 15 años conmigo, van a quedar más expertos que fuera el instituto bíblico de 4 años, que a veces uno tiene que correr con la malla para pasar las diferentes unidades. Mi amado pastor, esto que yo estoy diciéndole a usted, tómelo como una crítica constructiva, porque créame de verdad, va a tener que dar cuenta en el juicio de Dios. Tenga misericordia de aquellos hermanos y hermanas que siempre están orando por usted para que Dios respalde su ministerio. Dios lo permita que el próximo año usted cambie su manera de pensar, de la manera de ver las cosas, y pueda planificar un buen programa para las escuelas dominicales del próximo año, unos buenos discipulados. Entregue lo mejor que usted tiene a ese pueblo, porque sabe una cosa, que en los institutos bíblicos llegan muchos hermanos que no son parte de nuestra congregación, y ellos solamente vienen a buscar conocimiento. Pero cuando usted esté enfermo, querido pastor, cuando usted esté pasando un problema grave, mi querido pastor, los hermanos de su iglesia son los únicos que lo van a ir a ver a usted cuando esté en cama. Son los únicos que usted lo van a ir a visitar. Son los únicos que se van a preocupar que le llegue una caja de mercadería a su casa. En cambio, los demás que usted le enseña en el instituto bíblico, que no son parte de su corporación, no lo van a ni siquiera llamar, ni se van a acordar de usted.
Por eso, mi amado pastor, con mucho amor se lo digo, tome esto como un consejo, pero como una crítica constructiva. Aprenda a amar a la iglesia que Dios le dio. Y no haga rico al empresario de la fe. Si usted se preparó como teólogo, enséñele usted a su iglesia. Edúquelo. Porque ¿sabe qué pasa en una familia? Que solamente el cabeza de familia a veces tiene para pagar el instituto bíblico. ¿Y qué pasa con los hijos de esa familia cuando están estudiando en la universidad? Le hacen bullying intelectual. En el periodo de ventana, cuando se encuentra con los compañeros de filosofía o con sus amigos, por ejemplo, que estudian historia, literatura, él no sabe argumentar su fe. Él no sabe defender sus creencias. ¿Y por qué? Porque la iglesia que usted pastorea le entregó siempre alimento liviano. En cambio, el ateo es buen lector. Pero si usted se hubiese preocupado y hubiese tomado conciencia de esta situación, a ese jovencito no lo estarían avergonzando en la universidad. Por eso yo le digo, eduque a su pueblo. Si usted estudió, si usted se preparó, enséñale a su pueblo. Porque hoy día estamos llenos de sectas. Tenga misericordia. De gracia usted recibió, de gracia. Y si usted tuvo que pagar para que le enseñaran, no repita la historia con su pueblo. Edúquelo. Enséñale cómo se formó la Biblia, que es el canon. Enséñale hermenéutica, cómo se debe estudiar e interpretar la Biblia. Hágale un curso de homilética a sus predicadores. Cómo exponer un sermón desde el altar, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Enséñele las doctrinas fundamentales de la teología sistemática. Hágale un curso de geografía bíblica. Hágale un curso de historia del cristianismo. Enséñele qué habla el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, sapienciales, los libros proféticos, los evangelios sinópticos. ¿Cuál es el tema central de las cartas paulinas? Las cartas juaninas. Usted tiene la preparación, pues, pastor. Si usted estudió. Yo no le digo que usted corra haciendo esto, no. Si ellos llevan 10 años con usted, 15 años, estos hermanos van a ser aquellos que ustedes hasta lo van a sepultar, por mi pastor. Pero dije un buen recuerdo, un buen legado. Enséñale que usted es distinto, que usted no es un mercader, que usted no es un empresario de la fe. Enséñale que en usted Dios ha hecho algo que a lo mejor no ha hecho nuestro pastor. Marque usted la diferencia en el 2021. Y ese pueblo se lo va a agradecer. Que Dios nos bendiga. Mi amado pastor, no se enoje con mi persona, porque usted sabe que yo le estoy diciendo una realidad que vive en nuestra iglesia. Usted sabe que realmente es verdad lo que yo estoy hablando de su persona. Y yo le hablo no a un individuo, le hablo a todos los pastores de diferentes congregaciones, de diferentes corporaciones, a todos aquellos que han estudiado teología, que ellos puedan educar a su iglesia. Imagínense que un conjunto de pastores se juntara para educar a aquellas iglesias emergentes, aquellos pastores que no tuvieron posibilidad alguna de poder estudiar teología, que Dios hizo una gran obra en la cárcel, conocieron a Cristo ahí, o a lo mejor fueron sacados bajo un puente, a lo mejor ni siquiera terminaron su básica, pero usted con amor, con lo que Dios te le entregó, usted puede educar a ese pastor emergente. Y ese pastor va a poder educar a la iglesia que él milita. Por eso yo le digo, enamórese de Dios y ame las almas que Dios le entregó. Con esto me despido, deseándole, mi pastor, que estas palabras que yo le he dicho ahora, que el Espíritu Santo
puede hacer que estas palabras puedan llegar a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su mente. A lo mejor en el momento le va a molestar, pero medítelo, convérselo con su esposa, convérselo con su familia y mírelo desde afuera. Póngase en un momento en el lugar del hermano que está en la banca y ahí me va a encontrar razón. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz año junto a su amada familia.